pues vamos a entrar al mensaje. Y cuando abrimos el libro de Eclesiastés dice tantas cosas, es algo muy especial. Una de las cosas que la Escritura nos enseña, la Biblia, es que Dios hizo esta creación. Y es una creación que cuando Él la vio funcionando, Él dijo que era grande y buena en gran manera. La creación de Dios funciona bien, es admirable. Ayer que estábamos en la reunión de varones, nuestro hermano Juan Anton nos explicaba cómo algunas células están funcionando en los huesos, y de esa manera están indicándole al cuerpo qué quiere, qué necesita, y le detiene algo y le abre la otra y luego le provee en los huesos, en las células, en las cosas tan pequeñitas, ¿verdad? Y así toda la creación, los animales, los ríos. Cuando uno ve el Salmo 104 y ve el cuidado de Dios, es sorprendente. ¿Cómo hace que los ríos vayan fluyendo y los animales, todas sus criaturas, que son millones de todos tamaños, ¿verdad? Microscópicas y macroscópicas en la tierra, y todos tengan para todo: comida, agua, hierba, alimentos, los animales, todo está funcionando bien. Pero la Escritura nos dice que hubo algo que pasó. El pecado entró cuando el hombre desobedeció un mandamiento de Dios: no comas de ese árbol, porque el día que lo hicieres ciertamente morirás. El hombre pecó, y entonces entramos a una situación donde hay tristeza y dolor y enojo y molestia, y los hombres se matan a pedradas o con lanzas o con espadas o con bombas. El enojo está ahí, la codicia está ahí. Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no se hace. El pecado entró y destruyó. Y en medio de todo esto no es la característica la alegría y la paz y el gozo. Ahí están y aparecen y los podemos tener, pero son efímeros, endebles. Y mucha de la alegría y el gozo que las personas tienen es gozo que está con un efecto del pecado, que es por hacer una maldad, porque a alguien le fue mal, y se alegran las personas: qué bueno que te fue mal. Es un mundo que está afectado por el pecado. Sin embargo, sigue funcionando muy bien. Ahora, a nosotros la enseñanza de Eclesiastés nos ayuda a visualizar la vida, porque la vida tiene, pues como decía ahorita, muchas complicaciones, y Eclesiastés nos permite ver la vida y saber que muchas de las cosas que quisiéramos o anhelamos pues nos afectan de la manera en que nosotros deseamos algunas cosas, que por un lado pueden ser buenas, por el otro lado nos pueden afectar. Cuando llegamos a estos capítulos 5 y 6, encontramos muchos temas. Uno podría buscar en diferentes formas los temas que están ahí, pero en esta mañana el Señor me ha concedido que yo hable con ustedes de tres cosas que son importantes. Tres cosas que a lo mejor no se tratan, dos de ellas con mucha frecuencia, pero que la primera que voy a tratar es vital, necesaria para entender las otras dos. Al abrir nuestras Biblias, encontramos ahí en el capítulo 5, el versículo 1, nada más dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Aquí me detengo nada más. Cuando fueres a la casa de Dios,
Aquí tenemos que entender que Salomón estaba hablando a los hombres que tenían el templo desde que él había construido, al cual iban, y esa era la casa de Dios. Ir a la casa de Dios no era si tienes ganas, si puedes, si te da tiempo, si no hay otra cosa que sea prioritaria. Ir a la casa de Dios para ellos era un mandamiento. Debían ir y presentarse en la casa de Dios todos los días a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, y ofrecer los sacrificios que había que ofrendar en aquel momento, sacrificios de corderos, ganado vacuno. Y tenían que ir. Y si tocaba que era fin de mes, pues entonces había que agregar más asistencia. Y si tocaba que era una fiesta de los judíos, había que agregar más asistencia. Era muy activo todo el movimiento que tenían en la casa de Dios. Y los judíos debían estar presentes en la casa de Dios. En algunos de los festejos se ofrecían hasta 200 animales durante 7 días para estar celebrando en la casa de Dios. Pero siempre había que hacer ese movimiento de llevar ese sacrificio a la casa de Dios. Imagínense ustedes, como dice una porción de las Escrituras ahí en Levítico, si alguien hierra con hierro que acostumbran a hacer los hombres, a lo mejor una mentira no tan fatal, ¿verdad? O no con tanto efecto contrario, pero una mentira, y entonces él se percataba que dijo una mentira. Entonces lo que hacía era tomar uno de los animales que tenía en el ganado y llevarlo. Iba hacia el templo y llevaba el ganado, llevaba aquel becerro o cordero, llevaba el animal, y cuando llegaba al punto estaba ante el altar de bronce, y ahí estaba el sacerdote, y él tenía que llegar y decir: yo dije una mentira, y pensar con claridad: este animal muere porque yo dije una mentira, y si él no muere, moriría yo. El animal era degollado, y entonces el hombre era libre. Entonces aquí le decía a las personas Salomón: cuando fueres a la casa de Dios. Había una necesidad de ir a la casa de Dios, y había varias cosas. Uno decía: guarda tu pie. El hecho de ir a la casa de Dios hablaba de la santidad de Dios, y entonces pues uno tenía que cuidar su camino. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Había que cuidar ese camino. Vas a la casa de Dios, cuida tu camino, cuida tu pie, vigila tu camino, porque había que estar atento si yo había pecado o había hecho algo contra Dios, y si había hecho algo contra el Señor, tenía que ir con un animal que iba a sustituirme, y yo lo iba a degollar para que él muriera y no. Fueres a la casa de Dios, y tenía que ir. Pero había otra cosa que había que hacer aquí, y era: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer. Acércate más para oír. Se ve que todo era como objetivo, ¿verdad? Voy por un animal, yo digo: yo pequé, yo dije una mentira, voy por un animal, lo presento aquí, lo degüello, y aquí está. Y entonces el sacerdote lo tomaba y lo partía y lo quemaba, y todavía todo ese proceso, ¿verdad?, que se tenía que hacer. Pero no era solo ver, había que escuchar. Algo que parecía que solo era ver, significaba. Y aquí Salomón les advierte: tienes que escuchar. Y pues ellos debían escuchar. Yo encontré, bueno, siempre me ha parecido que el Salmo 73, en donde Asaf declara sus inquietudes y su situación, nos muestra
cómo un hombre podía llegar al lugar, a la casa de Dios y escuchar el mensaje de Dios. Les recomiendo cuando puedan lean el Salmo 73, por ahí este salmo que y el Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Yo me imagino, bueno, está diciendo que algo estaba pasando con él, ¿verdad? Algo estaba pasando en su corazón. Y él estaba muy afectado por ese pensamiento. Yo creo que es un pensamiento que a todos nos toca muchas veces. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como nosotros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les abren de locura, logran con creces sus antojos, se mofan y hablan mal y hablan de hacer violencia, ponen su boca contra el cielo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Yo creo que Asaf descubrió la amargura en su corazón, y a lo mejor fue por algún animal para traerlo y presentarse, iba con el animal y a lo mejor iba pensando en todo esto, o había estado pensando en todas estas cosas, iba con el animal pensando: tengo amargura en mi corazón porque a estos que son perversos les va bien y están enriquecidos, y yo he limpiado mi corazón y he sido azotado todo el día. A veces pensamos así: ¿por qué me va mal? Sin embargo, el ir al templo, el ir a la casa de Dios, fue bueno para él. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estoy haciendo mal. No está bien que yo tenga esta amargura. Y entonces viene la respuesta de Dios en el templo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, yo creo que desde que yo tendría 20 años esto me impactó mucho. Este pasaje. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él iba escuchando. Yo creo que estaba hablando consigo mismo, pensando todas estas cosas. Yo imagino que él fue por ese animal, lo llevaba, pero llegó al santuario y al ver todos aquellos detalles y ese animal que iba a morir por mí, porque iba a morir por él, al tener todo esto, estuvo escuchando y Dios le dio un mensaje. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Hoy en día mucha gente anda matando a mucha gente anda haciendo fraudes por todas partes. Y parece que nadie los encuentra, que nadie los castiga, que no hay una ley que los meta a la cárcel y les dé su merecido. Y todos estamos oyendo cuánta maldad los rodea y pareciera que nadie los va a castigar nunca. Pero no es cierto. Así como dice aquí: cuando despertares, menospreciarás su apariencia y serán castigados por Dios mismo, porque rompieron su mandamiento de no afectar a su propio Dios.
Aquí fue impactado Asaf y se despertó de ese letargo que traía. Y dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, Dios le habló a su corazón, escuchó la voz de Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Todo esto pasó en la casa de Dios, haciendo los sacrificios que se imponían al pueblo. Y por eso les dice ahí Salomón: cuando vayas a la casa de Dios, abre tus oídos y cierra, escucha. Y esto es real. Transformó a Asaf. Él viene diciendo ya al final del Salmo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Quedó convencido. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Acercarme a Dios es el bien. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Ahora hay una diferencia muy grande. Ellos tenían que ir al templo. La Biblia dice que ahora en el Nuevo Testamento, por la obra del Evangelio, por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros somos el templo. Cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestro corazón. El Espíritu Santo, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido, viene a nuestra vida y vive permanentemente en nuestro corazón. Si pecamos contra Dios, lo entristecemos o lo apagamos. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor y Él nos perdona y limpia, renovamos nuevamente el gozo de la salvación y andamos a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando nos congregamos, todos estos en quienes Dios vive, el Señor Jesucristo está en nosotros y tenemos la presencia de los ángeles y también del Padre Celestial, que está aquí presente, en donde todas las iglesias que predican la palabra de Dios estamos ante el trono del Señor, alabándole y rindiéndole culto. Él está presente aquí, Él nos acompaña en esta persona. Aquellos iban por mandato, nosotros venimos por amor. Si aquellos iban al templo, nosotros somos el templo en donde el Espíritu Santo vive. Cuando nos congregamos, lo hacemos para adorar al Señor a quien amamos y para ser edificados unos a otros. La recomendación del Nuevo Testamento es que nos reunamos para ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, como lo marca Efesios. Apóstoles y profetas. Y ahí somos edificados en la iglesia del Señor, en la congregación, en la comunión que tenemos unos con otros, en estos domingos que dedicamos para eso. Somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Créanme, es difícil encontrar donde ser edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas. Aunque pudiera haber muchas iglesias, no son edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En muchos lugares son edificados sobre el fundamento de alguien que tiene pensamientos de líder. Pero lo que Dios está pidiendo a la iglesia es que nos edifiquemos unos a otros en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora hay algo especial cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Allá el mandamiento, cuando fueres a la casa de Dios, pero era obligación. Nuestro mandamiento es no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. No dejando. Pero agrega más Pedro, porque dice,
allá en Pedro capítulo 4 dice: si alguno habla, en la comunión que tenemos, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Alguno habla las palabras de Dios. Alguno ministra conforme al poder que Dios da. Y luego agrega: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto sucede donde se predica la palabra de Dios, por mandato de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo, por la palabra, notoriamente la palabra de Dios predicada. Ahí es donde está sucediendo esto que aquí nosotros encontramos. Hable conforme a las palabras de Dios. Si ministra, ministre, hágalo conforme al poder que Dios da. Cuando esto sucede, en todo es Dios glorificado por Jesucristo, al que pertenece la gloria y el imperio de los siglos de los siglos. Venir a la iglesia no está impuesto como en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero recordarles, y me lo recuerdo hoy, es un privilegio, es un mandato del Señor, pero lo hacemos no por obligación aburrida, sino por el gozo, porque amamos a nuestro Dios y queremos conocerlo. Es la característica de los que hemos venido a Cristo y lo hemos conocido como nuestro Salvador personal. Te quiero conocer. No venimos para ver qué es lo que sucede o porque tenemos una reunión. Te quiero conocer. Déjenme decir esto para que nos quede claro, y es por experiencia que yo también he tenido. Si se me hace difícil venir a la iglesia, si se me hace fácil pues, no llegar tarde o poner alguna otra cosa que esté por ahí, ¿verdad?, en primer lugar, es porque no espero nada que pase en la iglesia. Es como si viniera y aquí nadie me va a hablar, aquí nadie me va a decir: voy a estar un rato cantando, voy a estar ahí un momento y luego ya me voy. No, abre tus oídos, cierra tu boca. Este es el mandamiento del Señor Jesucristo: abrir los oídos. Hermanos, yo les animo a que cada domingo que ustedes vienen aquí con fidelidad, abran sus oídos igual que yo. Tenemos que abrir nuestros oídos. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que saber hoy? ¿Qué me va a preparar a mí para el problema que yo tenga mañana? Dios tiene mensaje. No vengas pensando que no va a haber mensaje. Hay mensaje, pero hay que oír. La primera enseñanza que nos deja aquí Salomón es: abre tus oídos, cierra tu boca. Y agrega algo aquí pues muy especial. El que presenta ofrendas a Dios, en la nueva versión internacional viviente, nueva traducción viviente, dice: el que presenta ofrendas a Dios sin pensar. Me imagino que alguien va por su becerro, ¿verdad?, o por su borrego, y viene: pues ya pequé, pues tengo que llevar mi becerro, mi borrego, y aquí voy, y luego me encuentro a alguien en el camino. ¿Qué va a hacer? No, pues llevo aquí el becerro, mi borrego, no nos va a hacer el profeta, el sacerdote ahí, luego me reclame que no llevé lo mejor, y que de aquí voy, y ¿cómo te fue a ti? No, pues bien, fíjate que el otro día no era de voy con este animal y me distraigo en otra cosa, voy pensando en lo que esto significa. Cuando venimos para escuchar la palabra de Dios, pongamos atención. Y de ninguna manera permitas que la mente diga: no hay mensaje,
Pon atención. La palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por la resurrección de Jesucristo, obra en nuestras vidas enseñándonos las verdades del mensaje que Dios quiere para nosotros. Y esa verdad que escuchamos nos será muy útil ante la tentación, ante la prueba, ante la dificultad, ante el desánimo, ante la riqueza y ante la plenitud de todo. En todo momento la palabra que escuchamos será fortaleza para nosotros, que nos ayude a estar firmes en medio de las crisis. Así que cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, vigila tu vida, abre los oídos, cierra la boca y piensa en lo que está pasando, como si Dios nos dijera: vengan, y es lo que hace. Vengan a la comunión de nuestra iglesia. Eso nos dice: vengan, escuchen, pongan atención, porque les voy a hablar. Y sí, pues estamos aquí, hombres llenos de defectos, y a lo mejor hablando con muchas dificultades, pero es el milagro de la obra de Dios. Él obra en lo poco, Él obra con lo sencillo, con lo humilde, con lo que no puede. Él obra haciendo el milagro en nuestras vidas. Así que este es el primer mensaje que tenemos aquí. Aquí le dejamos, hay más que decir, ahí está. Cuando vayas a la casa de Dios, ven con ganas, ven por amor, escucha, guarda tu pie, escucha y pon atención. Así que obliguémonos a hacer estas cosas al venir cada domingo nosotros. Ahora, Dios tiene dos mensajes, y déjenme decirles que yo pensaba todavía hoy en la mañana, pensando en el mensaje, digo, pues tengo que decir que este es un mensaje de Dios para ustedes, como lo es para mí. Ustedes abrirán sus oídos, háganlo, cierren su boca, pongan atención, y de algo o por alguna razón, para algo, esto les ayuda. Entonces nos vamos a concentrar ahí en el capítulo 5, en los versículos 10 al 17. Perdón, yo batallo aquí ahorita con mis dedos. ¿Podríamos ponerlo? ¿Se puede poner? Eclesiastés 5, de los versículos 10 al 17. El que ama el dinero. Ay, muchas gracias. Voy a leerlo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos. Sí. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir nada más. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la vida.
Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de que como aprovechó, y de que le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Aquí prácticamente nos está diciendo lo que afirma Proverbios 23, del 4 al 5, que dice: no te afanes por hacerte rico. ¿Cuántos somos ricos hoy? Todos por lo espiritual, pero materialmente hablando, ¿cuántos quieren trabajar por hacerse ricos? Oh, perdón. Lo que dice Proverbios aquí es: no te afanes por hacerte rico. Esto es contrario a todo lo que enseñan en todas partes, por todos lados. Enriquecete, saca el dinero, busca la manera. Pero aquí nos dice, y lo vamos a ver, voy a dedicar algunos minutos a esto: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Y volarán al cielo. Las riquezas son de Dios, todo. Él metió en esta tierra, me imagino que en Marte y en Júpiter y en todos estos lugares habrá mucha de esta riqueza, pero en nuestro planeta tenemos. ¿Cuáles son las riquezas que encontramos en la tierra? Hierro, bronce, cobre. Bueno, no sé si bronce sale así, pero a lo mejor son aleaciones y otras cosas, pero tenemos piedras preciosas, oro, plata, riqueza, mucha, pero es de Dios, no es nuestra. Y es lo que vamos a ver ahorita, como la palabra de Dios. Aquí nos da una advertencia en todo esto que hemos leído, en que realmente es doloroso tener dinero, no es fácil. Quizá uno de los dolores es: las personas han amasado mucho dinero, y entonces dice Salomón, como él tenía mucho dinero, él dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoree de todo mi trabajo en que yo me afané, en que yo me ocupé debajo del cielo, debajo del sol? ¿Quién será? Ya sabemos, ¿verdad?, que tal artista y el otro artista y aquel artista, miles de dólares, miles de joyas, mucho. ¿Y quién se va a quedar con él? Hemos visto nosotros tantas personas que sus familiares están peleando los bienes que dejaron los padres o los abuelos, y son, pero luchas terribles. Codicia, tener. Y aquí lo que Salomón nos está diciendo es que es muy triste. Yo me atreví a ponerle aquí: ser rico duele. No ames el dinero porque no sacias, una de las cosas que dicen. Necesito más, ya tengo mucho pero quiero más. Ya tengo más y quiero más. Como aquel, ¿verdad?, de que edificó tenía mucha cosecha, muchos granos, pero edificó más grandes sus graneros para guardar más todavía. Y el Señor le dice: pues necio, vienen a pedir tu alma, y de qué has provisto esto. ¿De quién será? Hay mucho dolor, y aquí lo menciona Salomón. Mucho dolor en estas cosas. Pero me quedé pensando en que valía la pena recordar primero 4 cosas y luego 3. Estas primeras 4 cosas es
Ganar y perder riquezas no significa nada. Cuando hemos escuchado a veces en noticias de que se cayó la bolsa y los hombres que tenían millones de dólares se quedaron sin nada y se quitan la vida porque ya perdieron sus riquezas. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que tener mucho dinero y de repente perderlo no debe significar para nosotros la vida, la muerte, no. Los creyentes debemos enfrentar esto como algo que vamos a ver aquí, estos puntos. Déjenme decirles estos 4 puntos. El primero de ellos es lo que dijo Job, todos recordamos. Cuando se quedó sin nada, ¿qué dijo Job? ¿Quién dio? ¿Quién quitó? ¿Fue mi habilidad por la que yo gané el dinero? ¿O fue por mi barbaridad de manejo que yo lo perdí? Las condiciones se ponen de tal forma que uno puede perder todo lo que tenía. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo manda. Y nos gusta pensar que Dios tenga soberanía, pero siempre y cuando me vaya bien. Pero tener soberanía para que me vaya mal, tenemos que tener el pensamiento de Job. Dios, el Señor dio y el Señor quitó. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. Piénsalo. Aquí hay varios jóvenes, hombres jóvenes, y familias jóvenes, y no sabemos. Puede ser que de repente llegue algo que te haga ganar mucho dinero, porque es sorprendente. Yo recuerdo que en alguna ocasión me dieron un contrato y me decía mi esposo: oye, pero ¿cómo vas a cobrar tanto dinero por eso? Es la tabulación. Y yo iba y traía mucho dinero, pero así de la misma manera que venía, se estuvo. No se sorprendan. A lo mejor varios de ustedes aquí, varias familias aquí pueden llegar a ser millonarios. Pero acuérdense de esto. Si lo son, no es porque me he enfrentado a 2 cosas. Una, es que yo le doy ofrenda al Señor, por eso el Señor me está bendiciendo. Yo estoy siguiendo sus principios administrativos, por eso el Señor me está bendiciendo. Él en su voluntad determina si y lo hace. Por eso podemos encontrar personas que a lo mejor no tenían nada hace 30 años y ahora tienen una condición diferente. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Por qué? Él sabe. Él sabe. Guárdenlo en su corazón, mediten en ello, y si se vuelven ricos, piensen que si el Señor les da, también les puede quitar. Ténganlo presente. Y si ahorita no tienen nada, piensen que a lo mejor les va a dar, porque no sabemos. Está en los planes de Dios. Número 2. Dios nos prueba al quitarnos los bienes. ¿A quién amas? ¿Al Señor o a los bienes? Dice ahí la Escritura en Deuteronomio 8: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y miren, el Señor me puede dar mucho, y yo digo: amo al Señor porque me ha dado mucho. Y me puede quitar todo, para ver si sigo diciendo: amo al Señor porque me queda Él y esto es. Son palabras que no nos gustan. Quisiéramos ver los premios de Dios en todos lados, pero el sufrimiento, la vida cristiana, es un valor precioso, muy valioso. Y si fuera por cosas de dinero, está en Él. Él es el que sabe qué hace.
pero nos lleva para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos. Un día, hermanos, ya no habrá nada de esto que vemos aquí. Solo estará Dios y nosotros. Nada de mundo, nada de riqueza, nada de bienes, nada de satisfactores, nada, solo Dios y nosotros. Eso es. Y eso no se acaba porque es por toda la eternidad. Y esa debe ser nuestra visión. El tercer pensamiento es: necesitamos saber que Dios es quien en su misericordia sostiene toda su creación y sostiene nuestra vida. Ahí en el Salmo 104 dice: Él da su espíritu y nacen y crecen y viven. Él retira su espíritu y muere. Las células están vivas en nuestro ser. Está viva la creación, se vive, ahí aparecen las plantitas y la tierra, todo se está moviendo constantemente. Si Dios quitara su espíritu, si Dios dejara de sustentar este mundo, de inmediato en oscuridad. Y no estoy aquí como profeta, no, es lo que la Biblia dice. Él es el que lo sustenta todo. Debemos recordar esto, hermanos. Aprender que cuando amanecemos podemos darle gracias a Dios, porque así lo quiso el Señor. Yo creo que ya se los conté, pero aguántenme, lo vuelvo a contar. Una amiga nuestra en el barrio donde vivimos, deportista, activa. Yo creo que la vimos haciendo ejercicio 40 años, bien, con una salud a toda prueba, corriendo, yendo y viniendo, y luego caminando. Había muchas mujeres que iban con ella y para agarrar también algo de condición física y todo. Y cuando nos saludábamos, yo le decía que era sempiterna. Tú nos vas a enterrar a todos, qué bárbara, porque tienes una salud a toda prueba. Y otros vecinos le decían lo mismo. Un día murió en su casa, joven, porque todos nosotros tenemos marcada nuestra vida. No vinimos para quedarnos aquí para siempre. Ténganlo claro, todos debemos tenerlo presente. Dios nos dio el día de nacer y Dios nos quitará el día de estar vivos aquí y pasar la eternidad, y nos va a presentar delante de Él para que rindamos cuentas. ¿Qué hicimos? Él dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hicimos? Debemos poner atención. Bueno, un último punto aquí. Yo admiro mucho a Jim Getz. Para mí ha sido un hombre que en sus libros me ha bendecido mucho. Y él dice algo muy especial a una pregunta: ¿cuál es la única manera en que las riquezas nos dejen una riqueza para la eternidad? Porque ya sabemos, si tenemos mucho dinero aquí lo dejamos y nosotros vamos para allá. Se queda aquí, vamos allá. Pero ¿cómo puedo llevar algo de lo que está aquí? De lo que aquí dejo. Entonces tenemos un letrerito que aquí los hermanos me hicieron favor de poner. Quiero que lo lean conmigo. Teología bíblica de las posesiones materiales o Jim Getz. ¿Lo leen conmigo? Las posesiones materiales que tenemos no tienen valor eterno a menos que las usemos para edificar el reino de Dios. Al final, el fuego lo destruirá todo. Lo único que perdurará será la manera en que
usamos esos dones temporales para lograr los propósitos de Dios en el mundo. No significa que ustedes le entreguen todo su dinero a la iglesia, no. Que apoyen como Dios lo mandó. Da tu ofrenda, un diezmo que te sirva como una medida de tener una idea de cuánto. Da tu ofrenda, lo que tú quieras, tú decides, pero dale, porque es la única manera en que algo queda cuando estemos en libertad. El señor Jim Getz escribió esto porque en una ocasión estuvieron exhortando a un hombre que maltrataba a su esposa. El hombre era muy iracundo, entonces lo exhortaron los ancianos de la iglesia de Jim Getz con Jim Getz. Y el hombre se enojó tanto que en la noche, ya que se había ido, regresa y trae acelerantes de fuego. Y toda el área administrativa de la iglesia de Jim Getz la roció y la quemó. Y fue un incendio tremendo, los bomberos llegaron, todo aquello fue terrible. Y entonces, cuando ya había pasado todo el evento, ya se habían apagado las llamas y era seguro entrar al lugar, Jim Getz y su esposa fueron a revisar si algo había quedado. Había recuerdos, había estatuitas, había obras de pintura que les habían regalado a la iglesia, etc. Y es que no había nada. Todo estaba quemado, hecho cenizas. Y de repente encontraron un libro intacto. Y ese libro intacto era un libro que había hecho Jim Getz, que se intitulaba Teología Bíblica de las Posesiones Materiales. Y ahí fue donde él escribió esta frase. Unos días antes su esposa le había dicho: ¿y crees todo lo que escribiste ahí? Allí. Y Jim Getz dijo: sí, lo creo. Y cuando van al incendio y todo está quemado, encuentran el libro y la frase estaba ahí en el libro. Y eso es lo que hacemos. Todo lo que tenemos aquí se queda porque es de Dios. Por favor, recuerden estas tres cosas. Una es algo que Pablo le manda a Timoteo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida. Esto está ahí en 1 Timoteo 6. Recuerda. Si te haces rico, o ya eres rico, recuerda este mandamiento. A los ricos de este siglo manda. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Que no sean altivos y que pongan no sus ojos en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Bueno, déjenme ir más adelante. Dos, esta otra cosa es muy clave también ahí de 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, no olvidemos esto. Si las riquezas llegan, qué bien. No quieren enriquecerse, nada más no quieren, no estén buscando afanosamente a ver cómo le hago para hacer. No, déjenlo, lo que llegue será bueno porque es de Dios. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos.
Buscar hacerse rico es codicia. Ay, bueno, a ver quién consigue. No lo permitas. Todos tenemos esa tendencia. Yo quería ser rico. Todos tenemos esa tendencia. No lo permitas. Cuando tengas la tentación de querer ser rico, no lo permitas. Estás satisfecho con lo que Dios te dé. Procura, ten aspiraciones, trata de mejorar, pero que no sea un afán. Eso. Y si te va bien, el mandamiento también está claro. No pongas tus ojos en lo que Dios te dio, sino en Dios. Otro pensamiento más, y este especialmente me gusta, porque uno no se espera esto ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado o enriquecido. ¿Cuándo? Un día. Ahorita no, un día. Y fíjense lo que dice: y los que son ricos deberán estar orgullosos de que Dios los ha humillado. ¿Cómo? Diciéndoles un día: no te vas a llevar nada. Todo lo que tú tienes se va a quedar aquí. Tu riqueza, que es tu gloria, te la voy a quitar. Y vienes conmigo. Y deben de estar orgullosos porque se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto y la flor pierde su fortaleza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos, junto con todos sus logros. Y fíjense que esto, para el que tiene, debe de ser motivo de orgullo. Un día todo se quedará, pero voy a estar en la presencia de Dios. Aquí hay ricos y pobres, allá todos seremos ricos. Dos pensamientos más. Perdón. Aquí, este es el tercer punto. Aquí voy a ya muy rápido. Dice: las riquezas vienen de Dios y el disfrutarlas también. Fíjense, dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Esto está ahí en el 5. Con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿quién? Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. La otra parte está en el capítulo 6 y es al revés. El Señor le da bien, el Señor le da bienes y riquezas y tiempo para que lo disfrute. ¿Está bien? Pero dice: pero hay un plan que he visto, que el Señor da bienes y riquezas y todo lo que anhela su corazón, pero no le da tiempo para que lo disfrute. Eso es un mal, dice Salomón, eso es un mal grande. Pero el asunto, hermanos, es que nosotros, ahorita hay pobres y ricos, pero allá todos seremos ricos. Dios aquí puede permitirte esta riqueza. Trata con mucho cuidado esto. Pon tus ojos en el Señor, y si ya eres rico, pues también, pon tus ojos en el Señor, espera en el Señor, que Él sea la parte importante de tu vida, porque las riquezas nos ponen a prueba en este sentido. Pero también, por el otro lado, aunque aquí pudiéramos dejar todo lo que tenemos, la enseñanza de la palabra y del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es que un día estaremos en su presencia con una riqueza, la riqueza inmedible del Señor Jesucristo, porque somos juntamente con Él coherederos de la abundancia que Dios le ha preparado a Cristo y también a nosotros. Cuando leemos el Apocalipsis y vemos la
la visión del futuro, encontramos ahí que la caña de medir, o sea, la cinta de medir que va a usar el ángel, es una cinta de medir de oro. ¿Qué maestro de obras trae una cinta de medir de oro? Medir de oro. Y luego vemos ahí que ahí en el capítulo 21, versículos 15 en adelante, dice ahí que el material que en general se utilizará en los muros de la ciudad son de jaspe, piedra preciosa, y también lo que se usará a manera de bloque en la ciudad como medio de construcción es bloque de oro. Bueno, no dice que sea bloque de oro, pero es todo el medio de construcción que se use en la gran ciudad donde estarán los creyentes, es de oro puro. Los cimientos del muro en la ciudad tendrán piedras preciosas como jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, oro, que adornarán los cimientos. Nosotros usamos el basalto aquí, hacemos unas piedrotas y las aventamos con cemento y todo. Es muy duro el basalto, pero no le llegan las piedras preciosas. Y se usa para hacer cimientos ciclópeos, por ejemplo. Entonces ahí está, ¿verdad? Pero allá, en ese lugar especial, estará adornado con toda clase de piedras preciosas. Las piedras preciosas se valoran por su pureza y belleza, pero también estarán unas puertas grandes que estarán hechas de perlas, puertas de perlas, del tamaño de la puerta. ¿De qué tamaño será la puerta? ¿Cómo será la perla? ¿Y cómo será de dónde salen? De las ostras, ¿verdad? Dios está diciendo que es magnífico. Sea como quiera el Señor que esto lo haya presentado, nos habla de una riqueza extraordinaria. Lo que pudiera servir de pavimento es oro. Toda esta riqueza es enorme. Pero la mayor riqueza que nosotros tenemos allá en la eternidad es la presencia de Dios. Dios ahí como luz de nosotros y el Señor Jesucristo presente con toda su gloria, donde veremos que nos libramos de la condenación eterna y ahora estamos por su gracia y su misericordia y su bondad ahí, gozando de la eternidad sin fin, de un mundo pleno y lleno, que es el que esperamos y donde un día estaremos. Y varios hermanos ya están allá y estarán disfrutando, pero un día estaremos con nuestros cuerpos glorificados en el que las riquezas son nada. Si Dios nos las da, disfrutémoslas. Si Dios nos las quita, confiemos en Él y esperemos que Él como mejor. Si no las tienes, no te preocupes, las tendrás. Y si tienes mucho, pues alégrate de que un día todo eso se queda, pero tú vas a la presencia de Dios. Hasta la presencia. Cuando vayas a la casa de Dios, abre tus oídos, ciérrate, pon atención. Son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que yo espero que les sirvan a ustedes como me sirven a mí también para pensar y saber que no hay nada mejor que nosotros podamos tener que estar en las manos de nuestro gran Dios y Salvador. Que el Señor te bendiga. Gracias.